Ya muchachos, les estaba diciendo yo que el jueves hicimos esta función validar en la cual nosotros pasábamos al root como un número y acá nosotros establecíamos un ciclo hasta que el root fuera mayor que cero, porque nosotros en cada ciclo al root le quitábamos una unidad porque estábamos dividiendo por 10. Entonces obviamente después de 1.000.000 se convertía en centenas de miles, en decenas de miles, en unidad de mil, en miles, en centenas, en unidades y después en cero. ¿Ya? Eso es lo que hacía este ciclo. En cambio, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con las funciones de Excel. ¿Ya? Entonces, muchachos, lo que tenemos que hacer ahora es, tenemos el root con una string, ¿cierto? Vamos a tener que declarar nuevamente la variable suma, ¿ya? Suma as integer, ¿cierto? Y vamos a declarar un d as string, ¿de acuerdo? Creo que con eso, bueno, y después el dim r as string, y creo que después está un r2, pero después lo agregamos si es que lo necesitamos. La suma es para ir sumando todos los dígitos que vamos a ir sacando. El d es para sacar el dígito que vamos a sacar del string, acuérdense que sacábamos el último. Ah, y nos falta un contador, es igual, contador as integer, ¿ya? Para que este contador, acuérdense que nosotros tenemos que generar la secuencia 2, 3, 4, 5, 6, 7 y después 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Entonces el contador lo vamos a inicializar en 2 porque la secuencia partía de 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer ahora es, mientras el len de, vamos a ver, espérense, a ver, mejor el contador no lo vamos a partir. Vamos a hacer lo mismo, el contador va a ser de 0 y vamos a usar aquí mismo, mientras el contador sea menor que el len del root, ¿ya? Acuérdense que la función len lo que hacía, ¿qué es lo que hacía la función len? O la función largo que tenían ustedes en el Excel, muchachos. Ya no me acuerdo, profe. Contaba la cantidad de letras, ¿no? La cantidad de letras, ¿de acuerdo? Entonces, acá tienen que tener cuidado, ahora sí, porque si le van a pasar el root como string, el root no debiera llevar los puntos, los separadores de miles. Porque si el root lleva los puntos separadores de mil, va a significar que ustedes le están pasando otro carácter, que es el punto. ¿De acuerdo? Entonces ahora el root deberá ser sin separador de miles. ¿Sí? Entonces tenemos contador 0, mientras el 0 sea menor que la cantidad de dígitos que tenga el root, ¿qué van a hacer ustedes? Van a usar la función, acuérdense que ustedes se iban acá a Excel, se iban acá a fórmulas y venían acá en texto y tenían que elegir. Acá está la función len que dice retorna el número de caracteres en un texto, ¿cierto? Y después yo les dije que usara la función mid, que era para ustedes la función extraer, ¿no? La función extraer dice, tiene un texto, tiene la posición, que es el número donde comienza, y tiene el numchars, que es la cantidad de caracteres que yo quiero que me devuelva. ¿Sí? Entonces la función mid, veamos acá, vámonos nuevamente ahora a la parte desarrollador, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es va a ser igual a mid del texto, que sería el root. Queremos que comience en el contador, ¿ya? Y que saque siempre 1, ¿ya? Ahora, me acordé de que los textos en Excel parten de la posición 1, por lo tanto vamos a hacer que 1 sea menor o igual que el len. ¿Por qué cuando partía 0 era menor estricto? Piensen ustedes en el siguiente caso. Si ustedes tienen, por ejemplo, el string Ana, ¿el len de Ana cuánto es? ¿Es? 3. 3. Entonces, si ustedes partían con el contador 3, y lo dejamos así estricto, y anteriormente teníamos 0. Bueno, de hecho, 0 es menor que 3, entra. 1 es menor que 3, entra. 2 menor que 3, entra. Y 3 menor que 3, no entra. O sea, se hace 3 veces, ¿ya? Pero el tema estaba
que el string se numeraba de 1, por eso no podíamos usarlo. Entonces aquí se vale de 1. Si lo hacemos de 1, ustedes van a hacer 1 es menor que 3, verdadero, van a ingresar, van a volver, aquí obviamente tiene que estar, para que entiendan que vuelve y aumenta, tiene que estar el contador más 1, ¿ya? Para que me entiendan lo que estoy haciendo. Como valía 1, lo aumento 1, vuelve 2, vuelvo arriba a preguntar, 2 es menor que 3, verdadero, entra, saca, el contador ahora es 3. 3 es menor que 3, falso. Entonces, si parto del 1 y dejo menor estricto, voy a alcanzar a sacar 2 letras, no las 3. Se los muestro con un message box. ¿Ya? Y aquí vamos a... Esto no lo tomen en cuenta todavía. Acuérdense que para que no me reclame, tengo que colocar el nombre de la función y darle... Voy a colocar contador. Por acá abajo teníamos la función test. No, sí, aquí está. Entonces, validar dígito verificador 2. ¿Ya? Entonces voy a llamar a la función test. Root as long. Hay que cambiarlo ahora a string porque lo cambiamos. Fíjense que anteriormente le habíamos puesto el long porque estábamos llamando a la función validar 1, que le hicimos el jueves, pero ahora lo dejamos todo con texto. Ese fue el error que nos dio recién. Entonces ahora tengo que pasar que el root sea un string. Vuelvo a ejecutar y ahí me dice ingrese el root sin dígito verificador. Dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está el 11. Damos OK. El carácter es 1. Es 1. Bueno, me equivoqué, debe ingresar otro valor porque va a ingresar puro 1. Ya, déjenme hacerlo de nuevo para que se den cuenta la diferencia. Ya, voy a ingresar el root 1, 2, 3. Nada más. OK. Me dice el carácter es 1. El carácter es 2 y va a terminar. Y el dígito verificador es 3, que es el resultado del contador. Se dan cuenta que acá la función alcanzaba a sacar el 1, alcanzaba a hacer el 2. ¿Eso lo entendieron, muchachos, o no lo entendieron? Entonces, si ustedes contador parten de 1, cuando el contador parte de 1, acá tiene que ser estrictamente menor o igual. Cuando el contador parte de 0, tiene que ser menor estricto. ¿Por qué cuando parte de 0? Porque ustedes si tienen ANA, la primera A va a ser 0, la segunda, o sea, la N va a ser 1 y la segunda A va a ser 2. ¿Sí? En cambio, si parten del 1, la primera A va a ser 1, la N va a ser 2 y no alcanzamos a ejecutar la tercera porque 2, o sea, 3 es menor estricto que 3. No es igual, por lo tanto no alcanza a ejecutarse. ¿Entienden, chicos, eso? Es importante que entiendan esa diferencia porque en base a lo... Ustedes están definiendo el ciclo. Y ustedes piensen que si colocan que acá sea menor estricto que 3, si parto del 1 y tengo que llegar hasta que sea menor estricto que 3, los valores que son estrictamente menor que 3 son el 1 y el 2. No alcanzo a entrar con el 3. Por eso, para alcanzar a entrar con el 3, tengo que colocar menor o igual. ¿Me entendieron eso, no? Profe, yo no. A ver. Vamos. Voy a entrar con el tablet. Dame un segundo. Pero eso, muchachos, tiene nada más que ver con lo siguiente. Tiene que ver con el cuántas iteraciones van a hacer ustedes en el ciclo. Ustedes tienen la palabra, dijimos Ana, por decirlo. ¿Sí? Entonces nosotros dijimos que el contador, si el contador es igual a 0, y colocamos acá, mientras el contador, bueno, mientras C sea menor que el len de root. ¿Ya? El len de root, que es este, la llamar root, bueno, este es nuestro root. El len de root, esto es 3, porque tiene una letra, 2, 3. Entonces el len es 3. ¿De acuerdo?
Entonces, si establecemos que el contador es igual a 0, y decimos 0 es menor que el len de root, esto va a funcionar 0, acá, la primera es C, que es 0, es menor que 3, verdadero, van a entrar, y acá en alguna parte van a tener C es igual a C más 1, ¿cierto? Entonces el C como aumentó en 1, ahora queda en 1. Vuelvo arriba, ahora el C vale 1, 1 es menor que 3, verdadero, ingresan, aumentan en 1 nuevamente, el C se convierte en 2. Entonces ahora, como vuelvo otra vez arriba, pregunto, C, que vale 2, es menor que 3, verdadero, ingreso nuevamente, y ahora aumento en 1, y, bueno, aumento en 1, se convierte en 3, ¿cierto? Vuelvo arriba, y pregunto, 3, ¿es menor estricto que el largo de root? 3, ¿es menor que 3? Eso se hace falso, por lo tanto no entras y sales. ¿Sí? ¿Con qué valor sales? Con el valor 3. ¿Cuántas iteraciones, cuántas repeticiones hiciste en el ciclo? 1, 2, 3. ¿Se entiende? Hiciste 3 repeticiones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si para el mismo string tú dices C es igual, tú dices C es igual a 1, mientras C sea menor que el len de root? Como el C vale 1, tú preguntas, 1 es menor que 3, porque el len de root, recordemos que el len de root es 3, ¿cierto? Esto siempre va a ser 3. C, 1 es menor que 3, verdadero, vas a entrar y dentro del ciclo vas a tener un C más 1. ¿Sí? Entonces el C aumenta en 1, se convierte en 2 y después vuelves arriba. El C ahora vale 2. 2 es menor que 3, verdadero, vas a entrar, vas a aumentar el 1, se va a convertir en 3. Vuelves arriba. 3 es menor que 3 y eso se hace falso, por lo tanto sales. ¿Cuántas repeticiones hiciste? Solamente 2, la del 1 y la del 2. No alcanzaste a entrar con el 3 porque el 3 no es menor igual que 3. 3 es estrictamente menor. ¿Se entiende, no? Entonces hiciste 2 iteraciones. Con esas 2 iteraciones alcanzaste a sacar la A, alcanzaste a sacar la N. La última A no la alcanzaste a sacar si es que lo haces de esta forma. Por eso, si tú el contador lo inicializas en 1, la condición acá debe haber sido menor o igual que el len. ¿Por qué menor o igual? Porque cuando llegas acá, 3 es menor o igual que el len de 3, ahí entrarías, el C aumentaría en 1 y quedaría en 4. Y vuelves arriba y ahí se hace falso. 4 es menor que 3, verdadero. Pero ahí al hacerse falso con el 4, tú ya alcanzaste a iterar con el 1, con el 2 y con el 3. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Si es que lo Mm, haces del 1 al menor igual. claro. ¿De acuerdo? Es lo mismo, pero la diferencia es que el contador parte en 1 y acá colocas menor igual. O sea, muchachos, lo que pasa, ustedes pueden hacer ciclos que se repitan siempre la misma cantidad de veces, pero con distintos valores. Ustedes pueden, por ejemplo, están corriendo alrededor de la cancha y ustedes dicen, voy a partir contando del 10. Y me mandan a dar 10 vueltas alrededor de la cancha. Yo digo, mi contador vale 10. ¿Y cuándo tengo que terminar? Tengo que terminar cuando sea menor estricto que 20. Porque la primera vuelta la voy a dar con el 10, la segunda con el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y ahí terminas. Porque si te das cuenta, ahí terminarías. Ahí haces 10 vueltas. Tiene que ser menor estricto que 20. Si partes contando del 10. ¿Ya? Bueno, ahí ustedes se dan cuenta que con esto ustedes pueden hacer el ciclo que ustedes quieran. Pero, ¿por qué nosotros necesitamos que se repita n veces? Porque es lo siguiente. Nosotros queremos sacar todos los caracteres del root. Supongamos que el root tuviera 3 caracteres, supongamos que fuera Ana. Así que, por lo tanto, el len me va a marcar cuántas repeticiones yo quiero hacer. Si yo parto del 1, tiene que ser menor o igual que el largo. Eso tiene que acordarse siempre. Ahora, yo tengo el root acá, el root va a partir y el contador va a partir de, fíjense acá, el carácter es, voy a colocar primero el contador acá, voy a colocar primero el D, le voy a concatenar eso, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo ahora? Voy a mostrar el carácter que voy a sacar con la función mid. Por ejemplo, si le pasé
le voy a pasar Ana, creo que no hay problema, le voy a pasar Ana, y me va a deletrear Ana, porque todavía no estoy aplicando ninguna función matemática. Fíjense, voy a ejecutar. Voy a colocar Ana. Están viendo que estoy pasando Ana, ¿cierto? Le doy OK, me dice A, el carácter es A. Aceptar. N, el carácter es N, porque el D vale N. Y después A, el carácter es A. Y ahí sacó toda la ANA, sacó completo la ANA. Y después me dice que el dígito de verificador es 4. ¿Por qué? Porque claramente acá, como ustedes tienen un contador más 1, cuando entra 3, es menor o igual que 3, verdadero, entra, y después termina con el contador cuando vale 4. Vuelven arriba. 4 es menor que 3, falso. Ahí sale, y me devuelve contador. Por eso este contador lo devuelve a quien me llamó. ¿Quién me llamó acá? Me llamó la R. Y por eso dije, el dígito verificador es 4. ¿Ya? Pero eso todavía no tiene ni un sentido, muchachos, porque eso es porque lo hicimos nosotros para mostrarles lo que estaba pasando acá. A ver. Fíjense lo siguiente. Acá, nosotros, con lo que estamos viendo ahora, ¿qué estamos haciendo con ese ciclo? ¿Me están siguiendo, muchachos, o están perdidos? Quiero que sean sinceros para no... Profe, yo tengo una duda con el D, lo que hace el MIT. Ya, el MIT lo que hace es lo siguiente. De hecho, eso es lo que quería explicar ahora. Por ejemplo, si yo tengo acá progra, esta es la posición 1, esta es la posición 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Así voy. El 1, 2, 3, 4, 5. Así para que ustedes sepan, ¿ya? La posición 1 es la P, la posición 2 es la R, la posición 3, así. Entonces la función mid o extraer para ustedes recibe el texto, ¿ya? Después recibe la posición de donde quiero sacar, por eso yo puse acá el contador, ¿ya? Y después dice la cantidad de dígitos que quiero sacar, ¿ya? Nuestra función tenía puesto D es igual a mid, me pasaron el texto que es este, ¿ya? Que es progra, el contador partía en 0, no, discúlpenlo, el contador partía en 1, porque lo cambiamos, ¿cierto? Y después dijimos que nos retornara el 1. Entonces, cuando digo que parte acá, digo acá, párate en la primera posición del texto. Déjame cambiar de color porque párate en la primera posición del texto. Porque eso me lo está marcando esto. En la primera posición del texto. ¿Y de cuál texto? De este, porque este es el valor, ¿cierto? De ese texto. Y sácame un carácter. Entonces me va a sacar la P. Entonces, esto, la primera vez sería P. Después, como el contador aumenta en 1, la segunda vez que paso al ciclo, llamo a la función así, mid, nuevamente le paso el t, pero ahora el contador como aumenta en 1, va a ser la posición 2 y va a sacar un carácter de la posición 2. Entonces, nuevamente, acá, lo que está haciendo, este mid va a tomar el mismo texto, pero ahora de la posición 2, es decir, acá. A partir de esa posición, ¿cuántos caracteres quiero? 1. Entonces me saca solamente la R. Después, nuevamente, cuando entras al ciclo, vas a volver a llamar a la función mid. ¿Ya? Vas a volver a llamar a la función mid. Y le pasas nuevamente el mismo texto, pero ahora el contador aumentó en 1, por tanto se convierte en 3. Y el 1 sigue siendo. Entonces ahora va a sacar la posición 3. ¿Qué significa? Que esta posición 3 va a ir acá y te va a sacar la O. Y así vas a ir recorriendo el string. Por ejemplo, veamos ahora, voy a llamar con la función progra para que ustedes se den cuenta. Voy a llamar acá a test. Ejecutamos, ¿cierto? Progra. Le damos OK. P, R, O, G, R, A. Y el dígito verificador es 7. Bueno, olvídense ese dígito verificador. No estamos trabajando con eso. ¿Pero me entendieron lo que hace la función mid? Está deletreando. profe. Está deletreando, lo único que saca. Ahora, ¿se acuerdan? No sé si se acordarán, pero vamos a repasarlo. Que el práctico 2 nos decía que había que, o sea, el algoritmo decía que había que invertir el root porque había que sacar desde el último dígito hacia acá. ¿Cómo estamos sacando nosotros ahora? ¿De izquierda a derecha?
nosotros estamos sacando ahora, quiero que se acuerden de lo siguiente. En ¿Se ese caso acuerdan que estaríamos sacándolo del inicio, profe, exacto. y Tenemos lo que siguen 12, las funciones de atrás. exactamente. A nosotros, ese es el root que tenemos que nos están pasando. A nosotros nos decían que este lo multiplicáramos por 2, este por 3, este por 4, este por 5, este por 6, 7, y cuando llegan al 7 se reiniciará 2, 3. ¿Se dan cuenta? Es decir, teníamos que sacar de acá, o sea, de derecha a izquierda, ¿sí? ¿Cómo estamos haciendo nosotros el algoritmo ahora? Estamos sacando de acá. Estamos sacando primero el 1, después el 2, después el 3, después el 4, después el 5. O sea, estamos sacando así. No nos conviene. ¿Qué harían ustedes para sacar desde esta posición? Porque al fin y al cabo tenemos que pararnos en esta posición. Y luego, de esa posición, ir para allá, sacando. ¿Qué harían ustedes? ¿Con los negativos? O, fíjense, nosotros el contador lo iniciábamos en 1, ¿cierto? Y partimos de acá. Ahora, ¿qué pasa si el contador lo iniciamos en el len? ¿Cuándo va a terminar? Cuando el len sea mayor que 0. ¿Sí? ¿Me entendieron o no? Porque fíjense, si ustedes parten con el contador 8 y le restan 1, se va a transformar en 7. Después se va a transformar en 1, 6, en 5, en 4, en 3, en 2, en 1, y cuando llegue a 0 va a terminar. Entonces, ¿para qué les sirve eso? Porque ustedes ahora pueden redefinir el ciclo, muchachos. Si esto es simplemente como ustedes les antoje. Acá, ¿se acuerdan que yo había puesto el contador igual a 1? ¿Sí? Ya, miren, lo voy a dejar intacto lo de arriba. Lo voy a copiar, sí, para que no volver a escribir. Yo quiero que ustedes se encuentren lo siguiente. Yo tengo el contador ahora, en vez de igual a 1, voy a decir que el contador va a ser igual al len de root. ¿Ya? Y ahora voy a decir que mientras el contador sea mayor que 0, voy a hacer eso. Y acá, en vez de sumarle 1, le voy a restar 1. ¿De acuerdo? Voy a comentarlo de arriba, para que no lo considere. Y vamos a dejar solamente este contador. ¿Ya? Vamos a ir a la función test, o sea, la subrutina test. La ejecutamos y voy a colocar program. Fíjense, primero debería empezar a sacar de atrás hacia adelante. Ok. Me saca la A, la R, la G, la O, la R y la P mayúscula. Yo dije que el verificador es 0 porque el contador terminó en 0. ¿Me entendieron lo que hice o no? ¿No? ¿No entendieron nada? Yo Sí, sí, profe. profe. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo que estamos haciendo simplemente, muchachos, tenemos una palabra, program, ¿sí? Nosotros podemos comenzar a recorrerla de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O podemos comenzar a leerla al revés, para lo cual deberíamos partir de la última opción, que es 6, después 5, después 4, después 3, después 2, después 1. Nosotros usamos esta opción, la última. Por eso nuestro C es igual al len de root. ¿Cuánto es el len de root? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces esto es técnicamente 6. Después establecemos que mientras nuestro contador sea mayor que 0, porque 6 es mayor que 0, verdadero, vamos a ingresar. Y acá vamos a hacer lo del D, ¿cierto? Y después vamos a hacer que el contador sea igual a contador menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando parten con el C6, 6 es mayor que 0, sí, hacen algo, y después le restan 1. Por lo tanto, el C se transforma en 5. ¿Ya? 5. 5 es mayor que 0, sí, hacen algo, y el contador después lo restan, se transforma en 4. Vuelven arriba. 4 es mayor que 0, sí, vuelven a hacer algo, y al contador le restan, se transforma en 3. ¿Sí? Vuelven arriba, 3 es mayor que 0, verdadero, vuelven a hacer algo, y al contador le restamos 1, se transforma en 2. Vuelven arriba, 2 es mayor que 0, vuelven a hacer algo,
Ya al contador le restamos 1, entonces ahora se transforma en 1. 1 es mayor que 0, sí, vuelven a hacer algo, y el contador le restamos 1 y se transforma en 0. Por arriba, 0 es mayor que 0, es falso, termina. Pasaría a la siguiente sentencia que está después del while. ¿Se dan cuenta? Los valores por los que pasamos fueron 6, 5, 4, 3, 2, 1, que son justamente 6, 5, 4, 3, 2, 1, o sea, las posiciones de las letras que queríamos sacar. ¿Sí? En este de abajo partimos numerando del 1, después 2, después 3, después 4, después 5, después 6. Si queremos al revés, partimos de la posición 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué partimos por el len? Porque no sabemos cuántas letras tiene, pero el len nos dice la cantidad de letras que tiene. Entonces siempre, para partir enumerando de la última letra, partimos del largo. Entonces por eso partimos del len, partimos del 6. Si fuera Ana, el len de Ana sería 3. Partirían de acá. Sacarían la A, después la N, después la A. ¿Estamos? Sí, profe. Ya, muchachos. Ya. Vamos a hacer esto para avanzar. Ya le hemos dedicado harto al dígito verificador. La idea es que ustedes sepan que pueden usar este tipo de cosas, que es lo ¿Profe? más importante. ¿Sí? Una duda. ¿Cómo sería si es que tiene más de 7 dígitos? O sea, ahí volvería al 2, ¿pues cierto? Lo que decía delante. ¿Cómo se hacía eso? ¿Cuál? No sé si me entiende. No te entendí eso de tus 7 dígitos. Por ejemplo, No, se esto supone puede que... ser, por ejemplo. Mira, yo te voy a colocar acá test. Lo voy a llamar. Y voy a colocar aquí paralelepípedo, que tiene mucho más de 7 dígitos. Te saca el O, la D, la E, la I, la P. Igual te saca todas las letras. Ahí terminó. No sé cuál es la pregunta. No, Vuelvo yo a entendí, preguntar. entendí. No, yo entendí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, muchachos, la primera nos servía para recorrer, pero no era lo que nosotros queríamos porque iba a sacar al revés. Aquí estamos sacando el dígito. ¿Sí? Ahora, para no marearlos, voy a crear otra variable llamada c as integer. Y esta c, lo que voy a hacer acá, va a ser que c va a ser igual a 2. Esa variable c que estoy creando va a ser la que va a generar la secuencia por la que multiplicamos. Acuérdense que era 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Entonces, aquí saqué el d. Pregunta para ustedes. El d, hasta el momento, al hacer mid root de contar, ¿el d qué tipo de dato es? Es Ahí dice booleano, texto. es texto, porque si saco un pedazo de texto sigue siendo texto. Entonces yo no podría llegar y multiplicar. Para poder llegar a multiplicar, tengo que hacer la conversión. Para que ese texto lo transformemos a entero. ¿Sí? Entonces ahora sí tengo el d. Antes de multiplicar voy a hacer si c es menor, si c es mayor que 7, ¿ya? ¿Qué van a hacer si c es mayor que 7? Volverlo a 2, ¿o no? Exacto. C va a ser igual a 2. Si C es mayor que 7, por ejemplo, 7 es mayor que 7, no van a hacer nada. Bueno, pero si es mayor, C se transforma en 2. ¿Ya? Ahora, eso después lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver para qué se pasa. Entonces, yo acá saco el dígito, lo transformo en entero, verifico que el C sea menor que 7. Si es menor, no va a entrar, va a pasar acá. Y acá lo que hago es suma, va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de D por el C. Y acá antes me falta suma es igual a 0, porque acuérdense que yo siempre que vaya a acumular, afuera declaro 0, adentro digo suma va a ser igual a suma más D por C. Si se quieren asegurar, le colocan los paréntesis, pero no era necesario porque la multiplicación tiene prioridad por sobre la suma. ¿Ya? Lo puse para que se ordenara nomás. Siempre que tengan dudas, coloquen paréntesis. El paréntesis manda. ¿Ya? Entonces, suma es igual a suma más la multiplicación. Ahí acumulan. Después el contador le restan 1 y a nuestro C es igual a C más 1.
Eso, entonces después se va a convertir en 3, después se va a convertir en 4, 5, 6, 7. Cuando lleguen acá, 7 es mayor que 7, no, van a entrar, van a multiplicar. Pero después cuando llega a 8, van a volver acá. 8 es mayor que 7, sí, el C se transformará en 2, y ahí van a multiplicar por 2, y después vuelvo a ser el 3. ¿Se dan cuenta que nunca van a llegar a más allá? ¿Entendieron para qué va a estar esta restricción o no? ¿O no entendieron nada, muchachos? ¿Sí? ¿No? Yo esa Sí, parte no la profe, entendí sí muy se bien, profe. entiende. ¿Ah? La última restricción no la entendí muy bien. Esta del este if. Sí, Ya. Lo que pasa, Rocío, es lo siguiente. Si ustedes se acuerdan de la restricción que nosotros nos decían, teníamos el root. Espérense. Dame un segundito. Ajá, ajá. Espérense un segundito, muchachos. ¿Quién me sacó de la aplicación? Ya, ahora sí. Les decía yo que si tenemos el root, acá no está escribiendo, ¿sí? Ah, no están viendo el... No me están viendo. ¿Ahora sí están viendo? Sí. ahora Les sí se decía ve, yo profe. que tenían el root 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ustedes el algoritmo les decía que sacaran este dígito, lo multiplicaran por 2, después este por 3, después este por 4, después ese por 5, este por 6, este por 7. Y acá, cuando llegaban a la posición 7, decían que tenían que volver a multiplicar por 2 y por 3. Entonces, yo acá, bueno, siempre lo van a preguntar, ustedes dicen, si el D es mayor que 7, D es igual a 2. Bueno, en el programa pusimos C, para no O sea, marear. lo hizo como de la forma negada. Exacto. Yo puse, mira, Porque saqué este valor C. C es mayor que 7. C es mayor que 7. No. Entonces no haces nada. Mantienes el valor de C. C va a valer 2. Después C, 3 es mayor que 7. No, no haces nada. Mantienes el valor de C. 4 es mayor que 7. No haces nada. Mantienes el valor de C. 5 es mayor que 7. No haces nada. Mantienes el valor de C. O sea, C sigue valiendo 5. Después 6 es mayor que 7. No. Mantienes el valor 6. 7 es mayor que 7. No. Mantiene el valor de C. Pero acá, si como tú vas aumentando en 1, este sería el valor 8. 8 es mayor que 7. Sí. Entonces, como es mayor, el C transforma en 2. Ah, ¿Sí? ya para que se repita. Ahora sí entiendo. Gracias, profe. Sí. o sea Y que ahí vuelves. ¿Sí? también se puede hacer C es menor que 7 y en vez de poner el C igual al 2, poner la suma igual la multiplicación y el C más abajo, ¿no? Ah, sí, pues ustedes quieren, hay varias formas de hacerlo. Siempre yo estoy Ah, proponiendo una opción. Si ustedes quieren hacerlo así como uno podría haber no, hecho acá. era una pregunta, profe. Sí, no, porque sí, sé que es una pregunta, estimado, si no lo estoy diciendo aquí. Le estoy diciendo que ustedes podrían haber hecho acá también C es menor que Claro. 7, entonces hagan la suma de esta que están diciendo acá ustedes. Si C es menor que 7, entonces lo que van a hacer es acá, van a decir que... Ah, espérense, no me copió. Ustedes copian y van a decir que acá la suma va a ser igual a la suma de D por C. Ahora, si no es menor que 7, acá tendría sido menor o igual, porque es la negación, ¿cierto? Si es menor o igual a 7, porque con el 7 van a llegar a multiplicar. Ahora, si no, si el C es mayor que 7, lo que van a hacer ustedes, suma, va a ser igual a suma más, y aquí van a tener que hacer algo, porque el D ya sería 8. Entonces tendrían que volver a hacer aquí, por ejemplo, tendrían que hacer aquí como, si no, C es igual a 2, y hacer volver lo mismo acá, D por C. Porque cuando ya, aquí están redefiniendo el valor de C. Entonces, fíjense, como el C vale 2, van a multiplicar.
Pero después la segunda vez no es que van a entrar de nuevo acá porque el C no va a volver a ser 9, porque cuando ya es 8, entran acá y el C se define a 2. Entonces la segunda vez que vuelven va a ser C, va a ser 2, va a ser 3 porque hay que aumentar en 1. 3 es menor que 7 y van a entrar acá. ¿Me entienden o no? Porque ya redefinieron el valor C. Sí, Claro. creo que se entiende. De hecho, como que me quedó más claro así. ¿Ya? Estamos. ¿Dejamos así o lo dejamos como lo tenía? ¿Cómo entendieron ¿Cómo lo más? tenía? ¿Cómo lo tenías más simple? Ya. Entonces, si C es mayor que 7, acá dijimos que si C es mayor que 7, vamos a hacer que C se defina como 2. ¿Ya? Si C es mayor que 7, C se define como 2 y de ahí va a ser 3 y nunca más va a volver a entrar. Entonces, técnicamente, este if está haciendo que cada vez que yo me pase del 7, lo vuelvo a rectificar a 2. Y de ahí vuelve el proceso de nuevo al 2 hasta que vuelves a pasar. ¿Ya? Suma, entonces va a ser igual a suma de por C, contado al menos 1 y el C más 1. ¿Sí? Y acá al final tenemos el message box de suma. ¿Ya? Ahí nos estaría mostrando suma. Que eso era para que ustedes se den cuenta que acá nos tenía que dar 163. Ouch, cancelar. Tengo que irme a que lo llevamos de acá abajo. Acá, pero déjenme ir a abrir para sacar el de ejemplo, ¿se acuerdan? El ejemplo era el 27 millones. Ya. Lo tengo. Están viendo el Visual Basic, ¿cierto? Sí, creo que Ejecuto. Y acá copiamos. Acuérdense que había que sacar los puntos porque si no, como estamos trabajando con string, ese punto lo considera como un carácter. Entonces, le damos OK y nos dice que la suma es 163, lo cual estaría OK. ¿Por qué digo que estamos OK? Porque si ustedes recuerdan, acá, este ejemplo que estaba, ustedes se dan cuenta que nos daban todos los pasos y nos decían que la suma era 163. O sea, hasta el momento hemos logrado todo eso. ¿Ya? Y luego lo que venía, muchachos, era netamente al dígito, o sea, a la suma. A esta suma había que sacarle el dígito. R va a ser igual a suma módulo 11, ¿sí? Y después lo que hacían ustedes era R va a ser igual a 11 menos R, ¿ya? No sé si se acuerdan de esta parte, pero estoy haciendo netamente lo que me indicaba acá el algoritmo. ¿Ya? Que nos dicen que sacáramos el dígito, aquí está, este es el resto, ¿cierto? Es el módulo. Y eso nos daba 9. Y después hiciéramos 11 menos el módulo. Entonces eso nos daba 2. Y ese era el dígito verificador. Pero había que tener cuidado, porque si el dígito verificador era 11, había que llevarlo a 0, y si era 10, había que llevarlo acá. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, acá hay que ver si R, espérense, me faltó agregar acá, dijimos R, ouch. No, agregamos el R2, no. Hay que agregar un R2, ¿se acuerdan que dije que iba a agregar un R2? R2 as string. ¿Por qué un string? Porque este es lo que voy a retornar. Y el R2, o sea, la función me devuelve un texto. Entonces, R2 tiene que ser texto. Tiene que haber conveniencia de tipo dato. Entonces, si R es igual a 11, entonces, ¿qué tengo que hacer cuando es igual a 11? R2 va a ser igual a 0. ¿Se acuerdan de eso? Acá, muchachos. Cuando el R sea igual a 11, nos decían que devolviéramos 0, y si era 10, devolviéramos K. ¿Ya? Si el R es igual a 11, 0. Else if R es igual a 10, devolvemos K.
1 y en cualquier otro caso, simplemente decimos que R2 va a ser igual al R. Y ahora sí, lo que tenemos que retornar, porque ahora nosotros sí estamos haciendo la función seriamente, lo que tenemos que hacer es que la función validar, la variable que queremos que devuelva no sea el contador, sino que sea la variable R2. ¿Ya? Y ahora sí, si nos vamos a la función validar acá, test, nosotros colocamos el primer dígito que dijimos, 11.123.123, el dígito verificador es 1, que sería correcto. En el caso del ejemplo, están dando acá el root 25 millones, ¿cierto? O sea, 27.962.409 y el dígito verificador debió ser o debería ser 2. ¿Sí? Entonces me voy a la función test, la llamo, copio, le quito el punto porque si no con el punto nos va a dar problema y le damos OK. Espérense, me equivoqué yo de nuevo. Ejecutamos, ¿cierto? Root, esto, quitamos, le damos OK y nos dice que el dígito verificador es 2. ¿Ya? ¿Se entendió, muchachos? ¿Ya? Para avanzar rápidamente, porque le dedicamos mucho tiempo al dígito verificador, la idea era que ustedes lo practicaran, simplemente para que ustedes se dieran cuenta que practicaran una forma de crear función. Nos dice entonces, estábamos en esta interfaz, nosotros ya habíamos hecho esta función, ¿se acuerdan? Que lo que tenía que hacer esta función era ir a la parte de los datos y verificar de que no existiera ninguna solicitud con ese root. ¿Ya? Si ese root estaba, debía escribir aquí solicitud ya existe o solicitud sin problema. ¿Ya? Entonces ahora lo que estamos haciendo es esta función, ingresar solicitud. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, estábamos acá. Ingresar solicitud, dice. Al presionar el botón ingresar solicitud, se debe desarrollar lo siguiente. Validar que el valor de la C14 sea solicitud sin conflicto. ¿Ya? Eso es lo primero que debemos hacer. Y la función, vamos a ver qué tenemos si es que hemos creado algo. No me acuerdo si creamos alguna función antes. O sea, su rutina. Ya. Para validar solicitud, este es el que... Ese era el botón anterior. Y esta es la función limpiar, que es la clásica, ¿cierto? Ya no hemos hecho nada, parece. No, porque está el test. Y acá están las funciones anteriores. Ya. Entonces ahora vamos a crear la función sub. ¿Y cómo se llama el botón? Ingresar solicitud. Sub ingresar. Ya. Solicitud. ¿De acuerdo? ¿Qué nos decía? Si ustedes vamos a recordar, lo primero que nos decía era validar que el valor de la celda C14 sea solicitud sin conflicto. ¿Ya? Entonces, para validar de que lo que diga la celda C14, nosotros tenemos que acá hacer lo siguiente. Vamos a dejar el espacio para las variables, todavía no vamos a aclarar ninguna variable. ¿Cómo validamos el valor de la C14, muchachos? Colocamos cheats. ¿Cómo se llamaba la hoja? Formulario retiro FP, ahí está. Formulario retiro a FP. ¿Ya? Esa es la hoja. Punto, ustedes podrían decir range, porque en este caso están pidiendo una celda en particular y esa celda no va a cambiar. Punto value. ¿Ya? Ahí estamos sacando el valor de la celda C14. Entonces, nosotros podemos guardarlo en una variable o perfectamente podríamos directamente hacer si el valor de la celda C14 es igual, y aquí tenemos que ir a recordar el valor, es igual a solicitud sin conflicto, ¿ya? Control C, Control V, ¿ya? ¿Ya? Si eso pasa, entonces ya, si es igual a solicitud sin conflicto, vamos a entrar, ¿sí? Y deberíamos hacer
Porque, a ver, repasemos cuáles eran los valores. Nosotros teníamos dos valores anteriormente en el validar solicitud. En el validar solicitud. Solicitud sin conflicto era cuando no hay registro previo y el otro valor era ya existe una solicitud. Cuando ya existe una solicitud, nosotros deberíamos arrojar, no podríamos seguir, no deberíamos seguir. Entonces ahora la validar nos dicen que la única forma de poder ingresar a algo es que diga solicitud sin conflicto. Y acá nos dicen, si el valor es vacío, ¿qué significa que el valor sea vacío, muchachos? Significa que acá, por ejemplo, si coloco limpiar, vamos aquí a asignarle macro a este y le damos limpiar. Le damos OK. Ya, si yo ahora aplico aquí limpiar, ahí está, el C14 es vacío. ¿De acuerdo? Entonces, si es vacío, significa que yo todavía no valido la solicitud. Como no la he validado, no puedo ingresarla, porque primero tengo que validarla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos está diciendo acá el PDF? Que si el valor de la C14 es vacío, hay que mostrar un mensaje que diga ingresa la solicitud. Antes de ingresar la solicitud se debe validar que no exista. Y no hacer nada más. O sea, hasta ahí llega la opción del botón. Y si el valor C14 ya existe una solicitud, hay que desplegar el mensaje, ya hay una solicitud ingresada, no puede haber más de una solicitud por persona. ¿Ya? Entonces, acá ustedes eligen cómo quieren validar. Ustedes pueden partir diciendo, si es igual a solicitud de conflicto, les damos toda la lógica, ¿ya? Voy a colocar acá, por ejemplo, voy a colocar esto para que nos demos cuenta de que aquí podríamos, acá va la lógica del ingreso. Ahora, si no es igual a ese valor, sino si y colocamos, esto hubiera sido mejor copiarlo en una variable para no escribir tanto, pero ya no lo hicimos. Sino si el valor es igual a vacío, entonces aquí colocamos el mensaje. Y el mensaje que debíamos desplegar cuando fuera vacío era este. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, muchachos, o están perdidos? ¿Se entiende, profe? ¿Todos? ¿Alguien? ¿O los demás están en mate? No, profe, se entiende. Message box. Antes de ingresar la solicitud se debe validar que no exista. ¿Ya? Y si no... otra vez, acá habría que hacer otro else if. Y ahora volvemos a copiarlo de arriba. Lo pagamos, pero ahora a cambio de que sea vacío, debemos colocar el mensaje. ¿Ya? El mensaje era, copiémoslo aquí mismo, ¿para qué vamos a ir a copiarlo abajo? Si el mensaje acá era ya existe una solicitud, entonces ahí hay que colocar el siguiente. Y habría que ir acá a buscar el mensaje que diga no sé qué pasó. Ya hay una solicitud ingresada. Vamos acá. ¿Qué pasó? ¿Qué están ¿Profe viendo? está mostrando el Excel o está mostrando la macro? Espérese un poco que se mareó. Mm. Estoy mareando, estoy mostrando el Excel, pero estamos. Ahí sí. Se me había mareado el Zoom. Control Z. Entonces nos va a decir, ya existe una solicitud, no puede haber más de una solicitud por persona. Ya, ahí sí. Entonces, fíjense, esa es la primera parte. Nos decían que antes de ingresar una solicitud teníamos que validar. Si lo que estaba en la C14 es solicitud de conflicto, acá tengo que desarrollar. Esto todavía no lo termino, me falta. Pero si no, si es igual a vacío, colocaba este mensaje y no hacía nada más. Se dan cuenta que hasta en el else
Pero acá, y después acá abajo no hay nada más, por lo tanto no hace nada más. Si el formulario, si el valor C14 es igual, ya existe una solicitud, me mostraba este de mensaje y no hacía nada más. Notar que como tengo un if, un else if, esta condición me está diciendo que va a pasar o esto, o esto, o esto. Nunca van a pasar las tres condiciones, porque no van a ser, no puede ser que el valor sea solicitud sin conflicto y sea vacía y ya existe solicitud, porque significaría que estos tres valores los tiene simultáneamente y eso es falso, nunca va a poder ser. Entonces, al colocar este if, me estoy asegurando que va a seguir un solo camino. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a desarrollar el camino exitoso. Este message box no va aquí. Entonces, listo. Si la solicitud es sin conflicto, que nos dicen que tenemos que hacer, nos está diciendo lo siguiente. Ya, acá. Dice, si la solicitud no tenía conflicto, entonces debe realizar lo siguiente. Llamar a la función validar dígito verificador y le paso el root como parámetro sin el dígito verificador. ¿Ya? Y esta función, bueno, ahí está, ya la hicimos. Entonces, nosotros llamamos a la función dígito verificador. Esta función nos va a devolver el dígito verificador que correspondería a ese root. ¿Y qué tenemos que hacer? Que lo que me devuelve esta función, dice acá, verificar que el dígito verificador asociado al root sea el mismo que ingresó en la celda F6. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener acá, vamos a pinchar el botón ingresar solicitud. Este botón va a validar de que haya sido validada la solicitud. Si es que es vacía, arroja un mensaje y no hace nada más. Si es que hay un problema, va a decir, oye, ya existe una solicitud. Y si es sin conflicto, yo llamo a la función validar root, pero le paso solamente lo que está en este campo. Al pasar lo que está en este campo, esta función va a calcular un dígito. Y tengo que comparar si lo que me devuelve esta función es igual a lo que está acá. Si son iguales, significa que el root es válido. Y si es válido el root, yo continúo. ¿Me entienden o no? Porque si es inválido, lo que hay que hacer es lo siguiente. Dice, ya, si no es el mismo, se debe escribir en la celda G6, root no existe. Y debiera determinar y no realizar ninguna acción más. ¿De acuerdo? Veamos entonces hasta ahí. ¿Qué tenemos que hacer acá? Entonces, acá nosotros vamos a declarar nuestra primera variable. Vamos a colocar acá dim. Y como vamos a llamar al dígito verificador, a la función, vamos a colocar acá db as string. ¿Por qué string? Porque la función nos retornaba un texto, recuerden. Esto es lo que nos retorna la función, por lo tanto, la variable donde voy a recibir lo que me devuelve la función tiene que ser del mismo tipo de dato, string. ¿Ya? Entonces, acá yo digo, dígito verificador va a ser igual a, ¿cuál quieren usar? La validar root con texto o con entero. Como se demoraron mucho, vamos a colocar la que hicimos recién. ¿Ya? Validar dígito verificador 2, y acá le vamos a pasar el root. ¿Y en dónde estaba el root? Estaba en este campo, es decir, en la celda C6. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hacemos eso? Cheats. Y acá colocamos formulario, retiro, AFP, ¿sí? Punto range, o podría haber sido cells, pero como es una sola celda y no va a cambiar, C6, punto value, ¿ya? Ahí le pasé el valor a la función, ¿de acuerdo? Y ahí llamé. Y acá pregunto, si db es igual, ¿ya? Y voy a usar lo mismo arriba. Pero acá la diferencia está en que yo voy a usar este, y este es el F6. Entonces, si lo que me entrega la función es igual a lo que está en la celda F6, entonces, ¿ya? Ya, aquí es igual. Si db es igual a cheats, ya, ¿qué había que hacer si era igual? Se continuaba. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar acá nuevamente message box para que ustedes sepan lo que hay que hacer. Continuar, de ahí lo vamos a continuar. Ahora, si no, else.
Si no, ¿qué había que hacer? Si no eran igual, había que escribir, ¿no? Entonces, cheat, formulario de retiro, pero había que escribir la celda, disculpen, había que escribir en la celda G6. Root no existe. ¿Ya? Entonces, colocamos acá G6.value es igual a root no existe. Y no hacer nada más. Es decir, aquí abajo de esto no hay nada más que hacer. ¿Ya? ¿Sí? Miren, valide lo que llevamos hasta el momento. A ver si nos va a dar... Ya, validemos si es que nos va a dar algún problema. Progra paralelo 103. El root, vamos a colocar 11 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 2. Acá el dígito verificador, 2 dijimos. O sea, 1. Ya, esta cuestión modelo, vamos a retirar 10 UF y la fecha de hoy es el 03 del 08 del 2020. Le damos validar solicitud, solicitud sin conflicto, le damos a ingresar solicitud. Pero esto hay que asignarle una macro. Le vamos a asignar a ingresar solicitud. Ok. Ahora que le asignamos, le damos el botón ingresar y me dice que el root no existe. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el 11.111.111, el 112, no, el dígito verificador no es 1, era como acá. ¿De acuerdo? Como no dan los mismos valores, me dice que el root no existe. Entonces no me deja, se dan cuenta que no hace nada más. Ahí paró. Tenemos cubierta esa parte. ¿Se dieron cuenta de eso o no? Ustedes se van a datos. No está el 11.112. ¿Se entiende, chicos, o no? Sí, profe. Chicos. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Entonces Una vamos a... pregunta, ¿puede mostrar de nuevo la subrutina esa? ¿Sí? Que no entendí muy bien lo de cuando salía solicitud sin conflicto. ¿Cómo lo hizo para que... Ya, es que eso lo hicimos el jueves. Acá está la función validar sin conflicto. Acá está la función validar solicitud. Esta subrutina la hicimos el jueves. Recibía un root como texto, nos decía en la fila donde íbamos a buscar y teníamos una variable booleana. Partíamos diciendo de que esta, como lo que hace la función validar, en realidad, te tenías que ir acá a la parte de datos y tenías que pararte en la columna C a partir de la fila 2 y empezar a buscar hasta que encontraras un espacio blanco aquí. Entonces tenías que empezar a buscar el root. Si encontrabas el root, te iba a retornar que es verdadero. Y si no lo encontraba, te retornaba falso. Entonces fíjate acá. Tú partes diciendo que no está. Parte diciendo que es falso. Está falso. Parte de la fila 2, por lo que te dije que en la fila 1 estaba el encabezado de la función. Y acá dices que el root lo sacas de la celda K7. ¿Por qué de la celda K7? Porque si te das cuenta acá, el root está incluido el dígito verificador. Entonces, nosotros acá, en la celda K7, acá nosotros hicimos esta fórmula, que era la concatenación de este valor más el guión, más ese valor. ¿Ya? Porque tú tenías que buscar el dígito con el guión. Si no le pasa el dígito con el guión, no puedes validar si existe o no existe. ¿De acuerdo? Entonces tú lo que hiciste acá es, le sacaste el valor K7, que es el root completo con el dígito verificador. Eso lo asignaste a root. Y acá empiezas a recorrer la hoja datos en la columna C, a partir de la fila 2. ¿Sí? Entonces, si es distinto de vacío, sacas el valor que está en esa celda y lo comparas con el root. Lo que estás haciendo es esto. Te paraste aquí, sacaste ese root. Ese root que sacaste acá, ¿es igual al que estás buscando? No. Ese root que está acá, ¿es igual al que estás buscando? No. Si hubieras más root, vas a ir sacando y comparando, sacando y comparando, sacando y comparando. Hasta que en algún momento no haya más root. ¿Ya? ¿Cuándo se produce eso cuando hay más root? Cuando la celda es vacía. Entonces, si encontraste tú en algún momento el root en la celda C, fila, entonces la variable pasa a ser true. Es decir, lo encontré, verdadero, lo encontré.
Entonces ya, cuando termina el ciclo, tú sales y preguntas, oye, ¿el valor de esta es igual a falso? Si el valor de esta es igual a falso, entonces me va a decir solicitud sin conflicto, porque significa que no encontraste el root en la hoja de datos, por lo tanto, no hay ninguna solicitud para ese root. En cambio, si el root estaba en verdadero, me va a decir, ya existe una solicitud, porque ya alguien pidió retiro con ese root. Y es solamente un retiro por persona. Ah, ya. Entonces, esta función lo hacía antes, y por eso, ¿dónde escribía el resultado de esta subrutina? Esta subrutina lo escribía en la celda C14. Por eso, la función de acá arriba, la subrutina, va a validar a la celda C14. Oye, lo que está en la celda 14 es solicitud sin conflicto, lo que está en la celda 14 es vacío, lo que está en la celda 14 ya existe una solicitud. Entonces, esos son los tres casos. Si es vacío, significa que nunca ejecutaste la función validar solicitud. Si ya existe una solicitud, significa que la ejecutaste y encontraste un root en la hoja de datos. Y si dice solicitud sin conflicto, significa que la validaste y no encontraste un root. Por lo tanto, estás en condiciones de ingresar este root. Y eso es lo que Ya. estamos haciendo ahora. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias, profe. Ya. Entonces, acá, como era sin conflicto, llamamos a la función validar root y le pasamos solamente el root sin dígito verificador. ¿Ya? Eso es lo que hicimos ahí. Se lo pasamos sin dígito verificador. Y entonces, llamamos a la función y lo que nos devolvía la función lo guardábamos en DB. Entonces nosotros en base a la función calculamos el dígito verificador para este root. Si ese dígito verificador es igual al que tú registraste en la celda F6, significa que el root es válido, porque tiene un dígito verificador correcto. Como es válido, yo debería registrarlo. Ahora, como el retiro, si no es igual, tú vas a colocar en la celda G6, root no existe, y ahí se va a acabar tu programa. ¿Me entendiste? Ya, ahora Sí, profe. nos falta esta parte, continuar. Porque nos decían acá, validar, verificar que el dígito verificador sea un root válido. Ahora dice, si el dígito corresponde a lo retornado por la función, entonces se procede a registrar los datos al formulario de la hoja de datos, teniendo en consideración que el campo root se registra como un solo valor. ¿Ya? ¿Sí? Y nos dice, tener en cuenta que una nueva solicitud, el campo procesado se registra con el valor falso. Para que ustedes recuerden qué estamos haciendo con eso, nos vamos acá. Nosotros tenemos en el formulario el nombre, el root, pero lo tenemos desagregado, por eso es que hay que juntarlo. Tenemos la FP, el monto de retiro y la fecha en la que se registra. Y acá hay un campo llamado procesado. Y se registra en falso porque todavía no procesamos este retiro. Eso está falso. ¿Ya? Y después la siguiente parte es que nosotros coloquemos un botón acá y hagamos el proceso. ¿De acuerdo? Entonces por ahora tenemos esto. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Fíjense. Nosotros teníamos acá, y yo siempre les digo a ustedes que hagan un formulario. Lo más sencillo, muchachos, es que ustedes acá, bueno, aquí principalmente, no acá, porque esto lo hicimos para mostrar a ustedes lo que hace la función mid. Esto lo vamos a borrar. Acá están los datos, fíjense. Este está referenciando a la celda C4. Este está referenciando a la unión de estos dos. Es decir, estoy dejando el root como un único campo. Este valor está referenciando al valor que yo ingrese acá a la FP modelo. Acuérdense que este control está asociado a esta celda, que me devuelve el indicador en la posición que yo seleccioné de este combo box. Es decir, seleccioné la opción 3. Entonces yo acá uso la función índice, o index en inglés. Índice, y le paso en la parte de información, ¿cierto? Le pasé todos estos campos. ¿Sí? Le pasé todos esos campos y en base a esos campos saca la posición y me saca el valor que está en la posición 3. Eso es lo que hace la función índice. La función índice recibe un arreglo y recibe una posición. Entonces, ¿qué es lo que hace la función índice? Me devuelve el elemento de ese arreglo que está en la posición que yo le especifico. Por eso, si yo le paso el 3, ustedes se van acá arriba, este es 1, 2, 3, AFP modelo. Eso es lo que me devuelve.
Después, este valor que está acá está referenciado a la celda C10, que sería esta, que saca el 10. Después tengo acá, esta celda está referenciada al C12. Y por último, coloqué el falso. ¿Por qué coloqué el falso? Porque estos datos, estas columnas de acá, estas celdas, yo las voy a usar para hacer mi ingreso. Porque estos datos que están aquí, yo debiera después desplegarlos acá, pero en forma horizontal. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta acá, ¿cuántos datos voy a ingresar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a hacer 6 registros. ¿Dónde los voy a registrar? Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, lo más fácil, muchachos, para hacer este registro, bueno, no sé si lo más fácil, pero para escribir menos, vamos a hacer acá ahora una variable c as integer, ¿ya? ¿Para qué? Porque ahora, aquí, en el continuar, ustedes van a decir c es igual a 0. Haga mientras c sea menor que 6. Loop. ¿Por qué menor que 6, muchachos? Por lo que les explicaba recién. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Si se dan cuenta, en esta hoja, en la hoja formulario, yo tengo que hacer que cambie, ¿qué cosa? La fila, porque la columna se mantiene. La columna es la fija, la K. Entonces, aquí voy a partir del 6, 6, le voy a ir sumando 6. Voy a mover 6 veces. ¿Y qué tengo que hacer acá en la dato? Pararme en la fila 4, ¿sí? Y luego moverme 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Eso es lo que tendría que hacer. ¿Se entiende, no? Entonces, vamos acá a desarrollador. Entonces, haga mientras c vale 6. ¿Qué voy a hacer yo? 1, 2, 3. ¿Dónde quiero escribir? Quiero escribir en la hoja datos. Entonces voy a escribir sheets, paréntesis, comilla, datos, punto, cells. Aquí no puedo hacer range. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo me voy a parar en la fila. La fila, fíjense, por ahora lo voy a hacer así, a mano. Después vamos a hacer una función para mejorarla. Profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿No sería menor o igual que 6? Porque tendría que regresar el dato último, vendría siendo el G, si no me equivoco. ¿Sí? Tendría que ¿Cuántos ser datos son acá? de... Mira, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Porque partí del ya. 0. Ya, Porque partió partí del de 0. la B. 1, Ya, 2, ya. 3, 4, 5. Ya, ok. Si yo quiero hacer menor o igual que el 6, el contador debería partir de 1. Eso es una Ya. cosa como tú quieras manejarlo, ¿ah? ¿Sí? Ya, ok. Entonces, ¿me siguen hasta ahí, no? Por ahora, como yo les decía, muchachos, por ahora, yo voy a hacer que la celda sea la 4, donde voy a escribir. Cells 4, y la columna va a ser igual a 0 más, o sea, va a ser la contador, va a ser, ¿cómo lo hacemos para contar? Aquí para que se mueva. Si el contador va a ser 0, entonces va a ser 0 más, el contador vale 1. Entonces la fila aquí es la 2. 1, 2. 2. ¿Por qué C más 2? Porque por eso te digo, el contador vale 0. 0 más 2 me va a dejar en la fila B. ¿Cierto, no? ¿Me siguen hasta ahí o no? Chicos. ¿Están o se fueron? Vamos. Sí, profe. ¿Entendieron eso o no? Parece que no. Profe, ahí está pidiendo ingresar desde la columna 2. De ahí empezar a ingresar los valores que vienen, ¿cierto? O sea, como Estoy ingresar diciendo en acá, orden. mira, el C vale 0. La primera vez que vale 0, voy a ir a la fila 4, columna 0 más 2. Entonces va a quedar 4,2. La 4,2 es la B4. Va a pasar aquí. Ahí voy a escribir. ¿Qué voy a escribir? Lo de la hoja formulario en el rango. Y acá me voy a ir a la hoja formulario.
En la hoja de formulario estoy acá. Es el rango K. Ya sabemos que es la columna K. La columna no va a variar, por eso es el range. Lo que me va a variar es la fila. Y aquí estoy en la parte 6. Entonces, range K, y al K le concateno. ¿Qué le voy a concatenar? El contador más... ¿Cuántos elementos estoy? 6. ¿Por qué 6? Porque estoy en la fila 6. ¿Ya? ¿Y por qué le coloco C más 6? ¿Ya? ¿Por qué hago eso, muchachos? ¿Por qué C más 6? Porque después el contador, cuando pase a 1, cuando aumente acá abajo, fíjense, yo voy a hacer ahora C es igual a C más 1. Cuando yo aumente el contador y vuelva acá arriba, el contador va a valer 1. C es 1. 1 más 2 se transforma en 3. Entonces, ahora voy a estar escribiendo en la columna C. Voy a estar aquí. ¿Qué voy a escribir? Lo que está en la columna K, que era, aquí vámonos al desarrollo, ¿cierto? Escribo en la columna K, que es igual a C más 6. ¿Cuánto vale C? Ahora vale 1. Más 6, 7. Entonces me va a sacar el K7. ¿Qué significa que me va a sacar el K más 7? Que antes estaba en el 6, como le sumo 1, me saca el K7. Después el contador va a ser 2. 2 más 6 me va a dar 8. Entonces, acá está la fila 8. Me va a sacar ese modelo. Después el contador va a ser 3. 3 más 6 me va a dar 9. Se dan cuenta que al fin y al cabo lo que estoy haciendo es como haciendo un corrimiento. ¿Por qué? El contador vale 0. Por eso es mejor numerarlo de 0. Esos son los movimientos que voy a hacer. Pero el primer elemento del formulario está en la celda K6. ¿Se dan cuenta? Este primer elemento está en la celda K6. Y lo que hace el C es, cuando vale 0, se mantiene ahí. Después cuando vale 1, pasa acá. Cuando vale 2, pasa acá. Cuando vale 3, pasa acá. Cuando vale 4, pasa acá. Y cuando vale 5, pasa acá. Entonces, en cada iteración, en la primera iteración saco ese valor. En la siguiente iteración saco ese valor. En la siguiente iteración saco ese valor. Y así voy cambiando hasta llegar al valor 6. Y por otro lado, yo parto en la fila 4. La fila 4 no cambia. Si ustedes se dan cuenta acá, yo digo que acá el cells, fila 4, ¿ya? Coma C más 2. ¿Por qué C más 2? Porque el contador vale 0, pero yo voy a partir de la columna B. No parto de la columna 0, parto de la columna B. Entonces cuando el C vale 0, parto de la columna 2. Después el C vale 1, va a ser 1 más 2, me va a llevar a la columna C. Después cuando C vale 2, 2 más 2 me va a llevar a la columna D. Entonces lo que estoy haciendo con esto es que parte aquí, después ahí, después ahí, después ahí, después ahí, después ahí. Ahora, si no se le ocurre esto, no lo entienden, lo otro es hacerlo a mano, es escribir cheat, datos, cell, punto range, B2 es igual a tanto. Profe, ¿Sí? sería en ese caso como ir repitiendo, si no lo hacemos así, sería ir repitiendo todo el rato la fila que tiene cell datos e ir cambiándola según... Sí, cambiando la según fila o la fila. columna, según corresponda. Ya. Eso no hace más largo, pero ahí el tiempo lo van a perder ustedes, digamos. La idea, esto es como lo ideal, digamos, pero si no lo entienden lo pueden hacer de otra forma. Pero se dan cuenta que acá lo que están haciendo ustedes es, están dejando una variable, y esa variable es lo que cambia. ¿Cuánto va a cambiar? El valor de C. La primera vez, como C es 0, me paro en la celda B4. Después el C aumenta en 1, ¿no? 1 más 2 me va a quedar 3. Se va a parar en la celda C4. Después como C vale 2, 2 más 2 va a ser 4. Me voy a parar en la celda D4. Después como C aumenta en 1, va a quedar 3 más 2 va a ser la E4. Y así van a ir subiendo. ¿Sí? Y por su parte, acá, en la otra hoja, que no se mueve hacia el lado, sino que se mueve hacia abajo, ustedes dejan fija la columna. Y a la columna le suman C más 6. ¿Y por qué este más 6? Porque el primer dato que ustedes encuentran está en la fila 6. Y como C vale 0, 6 más 0 me deja aquí. Acá hacen ese corrimiento. Después 6 vale 1, 6 más 1 se para la 7. 6 más C que vale 2 me para la 8. 6 más C que vale 3 se para la 9. 6 más C, y así se dan cuenta que el C, el valor C lo que hace es ir moviendo. ¿De acuerdo? Ya, vamos. Bueno, ahí estaría ingresado. C igual a 0, hace el ingreso, y después hacen el loop, y después acá abajo vamos a hacer mshbox, vamos acá, registro
exitoso. Y vamos a llamar a la función limpiar. ¿Para qué? Para que limpie, para que queden los datos una vez que... Aquí está la función limpiar, ¿sí? Al final, ahí está limpiar, que lo que hace es limpiar el formulario. Ya, vamos a Excel, vamos a probar acá, limpiamos, ¿cierto? Vamos a colocar acá a program, bueno, ¿para qué limpio? Bueno, paralelo 103. Vamos a colocar el root 11, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ya, vamos a decir que la FP 1. Ya, el monto a retirar van a ser 25 UF y la fecha es la de hoy, 03 del 08 del 2020. Lo primero, fíjense, si yo pongo ingresar solicitud, antes de ingresar la solicitud se debe validar que no exista. No hace nada, no me dejó ingresar porque no la he validado. Entonces, la valido. Ya existe una solicitud, porque este root ya existe. ¿Ya? Si ustedes quieren recordar, esa root existía para el King, Arturo. ¿Ya? Entonces, si yo le pongo ahora, fíjense, ingresar solicitud, ya existe una solicitud, no puede haber más de una solicitud por persona, y tampoco me acepta ingresarla. Entonces, ¿qué me tocaría a mí? Es buscar un root que no exista. Y para ingresar un root de una persona que no exista, vamos a usar el root de la persona de prueba que teníamos en la página. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nos vamos a ir acá y vamos a cambiar el root. Vamos a colocar acá 25 y acá era -2. ¿Se acuerdan de eso, no? No se acuerdan de nada. ¿Sí? Ahí está, 27.962.409-2. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya, root tanto, distribuidor 2. Si yo le pongo validar solicitud, solicitud sin conflicto, porque este root no lo encontró, vamos a ingresar solicitud. Si este root no corresponde a nuestro verificador, no nos va a ingresar. Aceptamos y nos dice registro exitoso y fíjense, se limpiaron los campos. Quedó listo para el siguiente registro. Si nos vamos a datos, ahí está, program para los 103, está el root de la persona, AFP1, va a retirar 25 UF, aquí la fecha fue porque no le hemos puesto el campo. Este es un tema netamente de colocar acá fecha, ¿cierto? Elegimos acá short date. Y ahí estamos, ok. 3 de agosto de 2020, falso. ¿Se entendió, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? Fíjense que se cambió todo, ¿ah? Al poner, después de... ¿Sí? Tengo una duda con la... la primera, no sé si era subrutina o... Sí, creo que era una sub. ¿Ya? ¿Cuál? Ingresar solicitud, sí. Y que está vinculada con la variable estas. ¿La variable cuál? Con la variable esta, que creo que era el otro sub. Ah, con la variable... Ya. Sí, el sido está, con tilde, pero... Yo digo que mira, ¿por qué digo? Estoy usando una subrutina. Este tipo de variable, muchachos, en programación se usa... Ustedes, imagínense, si te mandan a buscar algo, tú tienes dos opciones, ¿está o no está? Por defecto, vas a asumir el valor que no está. Porque tú dices, ya sabes que voy a asumir que no la encuentro. Entonces, tú acá sacaste el root, que es el que vas a buscar. Lo sacaste de la hoja. Y después vas acá, este es el ciclo, que se va a parar, fíjate, en este caso, en la columna C, porque la columna C no cambia, está fija, está puesta como variable, está escrita. Lo que no está fijo es fila. ¿Y por qué sé que no está fijo? Porque está asociado a una variable. Si la fila está asociada a una variable, significa que esa variable puede cambiar. Por lo tanto, acá, al colocar C escrito a mano, esa C no la puedo variar. Tendría que volver a escribir yo. Entonces, yo sé que esta C está fija. Entonces, yo sé que en la hoja datos me está buscando en la columna C. A partir de la fila, que en este caso es la fila 2. Si yo me voy a la hoja datos, me paro en la fila C, en la columna C, te das cuenta que en esta va a ser la búsqueda.
¿Ya? Entonces, este ciclo lo que está haciendo es, mientras la celda tenga un valor distinto de vacío, va a entrar, va a sacar el valor y ese valor lo va a comparar con el root. Si corresponde el valor de la celda al root que estoy buscando, significa que el root está escrito en la hoja C, porque lo encontré, es igual al root que estoy buscando. Si está escrito en la hoja C, yo digo, ah, lo encontré, y marco, está, es verdadero, porque lo encontré. Si nunca se produce esta igualdad, este valor nunca se va a ejecutar. Por lo tanto, si yo nunca lo encuentro, al salir de este loop, el está siempre va a seguir siendo falso. Entonces yo pregunto, oye, después de ejecutar el ciclo, después de buscar, porque este ciclo, lo que estoy haciendo es una búsqueda. Entonces nosotros lo tenemos acá abajo. Si después de hacer la búsqueda, la variable sigue siendo falsa, entonces significa que nunca cambió. Por lo tanto, nunca encontré el root dentro de la columna C de la hoja de datos. Entonces, si no lo encontré, la solicitud está sin conflicto porque significa que ese root no ha pedido retiro. Sin embargo, si me voy a la parte else, significa que el está es verdadero. Es decir, que en alguna parte, en alguna celda, encontré el root que me están buscando. Como encontré el root, significa que ya ese root está registrado. Y como está registrado, no puedo, me va a decir, ya existe una solicitud, porque alguien ya la ingresó. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace esa función, validar solicitud. Me busca en la columna C si el root está o no está. Si está, me va a escribir, ya existe una solicitud, y si no está, me dice solicitud sin conflicto. Ya. Esto lo podríamos usar como función, muchachos. ¿Ya? Esto perfectamente podría ser una función que diga true, si es que me retorne. ¿Se acuerdan de la función que hicieron para el certamen ustedes? Era muy igual a esta. La diferencia es que ustedes lo usaron como función. Retornaba true si es que estaba, false si es que no estaba. Bueno, dependía la versión del certamen porque estaba negada. Claro. ¿Ya? Pero es lo mismo. Te das cuenta que acá, en vez de hacer la función, como le hicimos en el certamen, lo dije, haga la subrutina. ¿Cuál es la diferencia de esta subrutina con la función? Que esta me está escribiendo en una hoja. Porque la única forma de devolverme a mí algo para yo saber que se ejecutó es escribir en la hoja. Ahora, si yo lo hubiera hecho como función, en vez de que escribiera, yo lo hubiera hecho, devuélveme true o false. Entonces yo te llamo, te guardo una variable y después proceso esa variable. Digo, si tú me devolviste falso, entonces no estás. Si tú me devolviste true, entonces estás. ¿Sí? Ahora, Sí. Fíjense muchachos, lo último que me falta para terminar la clase de hoy, para que se vayan a la otra, es que acá, al ingresar, fíjense, yo puse que siempre ingresara en la fila 4. Y ese es un problema. Porque yo ahora, fíjense, que yo registré, el siguiente valor debe estar en la fila 5. Entonces, eso tienen que preocuparse ustedes. Y acá van a tener que hacer una función, la voy a hacer rápidamente por la hora que es, que se llama function get last, que es obtener el último. ¿Ya? Esta función vamos a hacer que reciba la hoja, para saber dónde buscar, as string. ¿Ya? Y le voy a decir que le voy a pasar una columna, as string, no, as integer también. ¿Ya? Y esta me va a retornar un entero, porque me va a retornar en la fila. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo? La getLast le va a pasar una hoja y le va a pasar la columna. ¿Para qué? Porque le voy a decir, oye, ándate a la hoja datos, a la columna B, por decirte, y empieza a buscarme cuál es el último valor de la fila. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer acá es dim c as integer. ¿Y por qué integer? Porque el valor es integer, ¿cierto? C va a ser igual a 0. Haga mientras... y acá, haga mientras. Fíjense, ¿qué voy a hacer mientras? Sheets. Y acá coloco hoja, porque ahí va el nombre de la hoja. Punto cells. Y acá voy a colocar fila C, que es la que estoy acabo de declarar acá, fila C, coma, colu, que es la que me dieron como variable. Punto value sea distinto de vacío.
Entonces estoy haciendo ahí que mientras haya un valor, haga lo siguiente. Y lo único que voy a hacer acá es C es igual a C más 1. ¿Ya? Estoy en la primera fila. Si la primera fila el valor es distinto vacío, va a aumentar 1. Paso a la siguiente fila. Si vacío, aumenta 1. Entonces, ¿qué estoy haciendo esto? Porque me entiende el algoritmo. Me paré acá en la primera columna. ¿Es distinto vacío? Sí, aumenta. 2. ¿Es distinto vacío? Sí, aumenta. 3. ¿Es distinto vacío? Sí, aumenta. 4. ¿Es distinto vacío? Sí, aumenta. 5. ¿Es distinto vacío? No. Y me va a volver el 5. Porque significa que en esa fila no hay nada. Entonces, ahí puedo escribir. ¿Entendieron o no? Entonces acá, get last. Y get last va a ser igual a C. ¿Me entendieron o no? ¿Entendieron esa función o no? Sí. Ya, ¿para qué la uso? Porque yo acá voy a escribir ahora, vamos a aclarar acá, coma, fila, as integer. ¿Ya? Entonces, fila va a ser igual a get last. Y ahora le voy a pasar acá el nombre de la hoja, datos, ¿sí? Datos. Y la columna donde quiero que busque, como tiene que estar con un root asociado, va a ser la columna C. Entonces la columna C es la 3. ¿Sí? Entonces va a ir a la hoja datos, a partir de la columna 3 me va a empezar a buscar. Y va a ver la fila. Y entonces yo acá, en vez de colocar 4, coloco fila. Porque dependiendo del último registro, voy a escribir. ¿Sí? ¿Para qué? Para que después me escriba solo en la fila 2, en la fila 5, en la fila 6, en la fila 7. Fíjense ahora. Yo voy a ir acá, ya está solo, yo no he hecho nada, miren, voy a ir a Visual Basic, o sea, voy a ir a Excel, voy a ir al formulario, ya, voy a escribir Federico Santa María, puede ausente, 9904009, y colocamos 2, la FP Cuprum, vamos a retirar 100 UF, la fecha le vamos a colocar que es el 03 del 08 del 2020, validamos la solicitud, no hay conflicto, y le damos a ingresar. Pero aquí pasó, algo pasó. Haga cheat hoja.cells C, así integer, fila, columna. Mío, ¿no? ¿Qué pasó aquí? No, a ver, déjenme aquí. ¿Se acuerdan cuál es el error? Lo puse rápidamente. Ahí está. La aplicación. ¿Qué dice hoja o no? Hoja. Sheets, hoja. Datos. Punto cells. C. Fila. Fila, columna. ¿Pero cuál hoja se llama hoja? Es que esto es una variable, mira. Ahí está, hoja vale datos. Ah, ya. Entiendo, Entonces, entiendo. haga mientras la hoja datos punto cells fila con columna punto value sea distinto de vacío. ¿No le falta dar un valor a la columna? A ver, me quedé pillo. Datos. C. No entendí. A ver, vamos a ver. Déjeme ver, aquí debe haber alguna cosa que no estoy viendo. Haga mientras hoja.cells. El C está como entero, el colu está como entero, punto value distinto de vacío. A ver una cosa. Que se me mete con Python, déjeme ver si estoy en lo correcto. Haga loop. ¿Qué me están diciendo? Sí, se puede hacer una, pero esto funciona. Si esto se dan cuenta acá abajo, miren. Acá abajo lo hago igual. Cheats, formulario.range.value. Acá después digo, haga mientras cheat datos, fila.value distinto de vacío. No entiendo qué me está reclamando. A ver, déjeme ver. Profe, Es ¿se un pone tipo. datos nomás? ¿O no? Sí, eso sería, pero hay
quería hacerlo más variable. Déjeme ver si es que... No creo que sea ese el detalle. Datos. No sé si me va a arreglar por otra cosa. Punto value. A ver, team C, as integer. No hay otra hoja colu. C también es integer. Get last. ¿Y la hoja Hoja. tiene que ser texto? Sí, el nombre. Si yo lo... Cells. C con la... Haga mientras. ¿Qué diablo está hablando? Cells. No, a ver, déjeme ver cuál es el error. Application defined object defined error. No me dice nada. Aplicación definida. Error de objeto definido. Haga mientras sheets. Oh. Punto. Cells. Fila. Columna. ¿Y dónde la llamé? Aquí. Get last. Y le paso el 3, que es un entero. ¿Sí está bien? A ver, déjeme. Vamos a pararla. Déjeme colocar acá, a ver si coloco con el 2. Una tontería, pero yo no, el mismo error. Se en cuenta que ahora el colu vale 2 y el C vale 0. Fila. Profe, ¿será porque la hoja no se pueden ocupar como variable? Sí, yo lo he usado varias veces. De hecho, lo tenía programado. A ver, saquémosle solamente la hoja para ver. Pero sí, es que le estoy dando la hoja, le estoy dando el nombre de la hoja. Entonces, por eso acá es la gracia. Si tú colocas aquí datos, mientras sheets datos.cells c,colu value. Vamos a ingresar solicitud. Esperemos un poquito. Y ingresar solicitud. Aquí. Ah, ya. Ahora me está grabando porque acá. Ya. Lo ejecutamos, ¿cierto? Debug. Hay algo acá. Voy a revisar, muchachos, y lo voy a explicar después. ¿Qué puede haber sido? Ah, no, pues está bien. Sheets datos. Punto cells. Es cells, ¿cierto? Fila, datos, cells. Fila, coma, colu. Punto value. Ya, muchachos, para no quitarle más tiempo, porque ya se le está pasando la hora para la clase. El jueves les voy a explicar qué posible error me puede haber dado acá. A veces se marea, pero a mí yo de hecho lo tengo programado así en varias partes. Ya, voy a revisar qué puede ser que me está dando error acá. Ya, pero en este momento yo le puedo pasar el nombre, porque no le estoy pasando la hoja, le estoy pasando un string, que es el nombre. Que con ese nombre ustedes llaman a la función, o sea, llaman a la hoja. ¿Ya? Así que para no quitarle más tiempo, el día jueves les explico cuál podría ser el error. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Que les vaya bien. Igual, profe. La profe igual. Cuídense. Chao, profe, No, gracias. profe. Chao, profe. Chao. Profe. Bueno, muchachos, ya me di cuenta cuál es el error. El error acá está en el C igual 0. Las filas parten de 1. Un error mío, ¿ya? Entonces, hoja as string, coma, colu as integer. ¿Ya? Entonces acá C vale 1. Datos range. Y acá, en vez de range, era cells. Fila C, colu. Ya, entonces, sheet datos.cell c,colu.value igual, ya. Ahora sí, muchachos. Ahí sí. Se dan cuenta que yo le paso la hoja, entonces aquí vamos a colocar datos. Y le vamos a pasar acá el entero que creo que busque en la columna de los root, que es el 3.
¿Ya? Entonces ahora sí, tenemos todo ya estableado. Ingresar solicitud, registro exitoso, aceptar y nos vamos a datos y nos damos cuenta que lo ingresó solo en la hoja 5. ¿De acuerdo? Bueno, lamento el impasse, pero entonces el único era que acá habíamos puesto C igual 0 y fue un error mío porque las filas no parten de 0. Que estén bien, muchachos, cuídense.